3. Pues amigos de Atando Libros, el día de hoy estoy con Imanol Canellada y pues quiero agradecer como siempre al autor y al Fondo de Cultura Económica que nos brinda esta oportunidad de charlar sobre libros. Imanol, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de platicar de tu libro, que es Nómadas y que es el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2020. Eres periodista, promotor cultural, narrador. Y pues gracias por compartir con los amigos de Atando Libros esta charla el día de hoy. Al contrario, gracias a ti, Angie, por este espacio. Me encanta hablar de libros, así que adelante. Pues Nómadas, me parece, digo, siendo periodistas los dos, es un relato, es una crónica, es una novela, porque trae como muchos géneros ahí mezclados y sobre todo me parece que aunque al final se dice que puede ser como producto de la imaginación, yo le encuentro muchas cuestiones que conectan con el poder de las farmacéuticas, con el bajo mundo. Entonces, ¿qué es Nómadas? Bueno, buena pregunta, fíjate. Bueno, en principio sí podría ser está concebida como una novela, pero es cierto que la voz narradora sí se asume como una especie de cronista, periodista, que investiga en el futuro del futuro, ¿no? Porque, bueno, la novela está planteada más o menos, es una distopía, sucede en el futuro, a 50 años, más o menos, pero quien nos cuenta la historia está en el futuro de ese futuro del lector. Y lo que hace reconstruir, ¿no? En ese sentido sí hay esta idea de como una especie de crónica histórica ficticia, ¿no? Una crónica histórica distópica, alternativa y también periodística. Y en esta reconstrucción, para entender qué pasó, cómo es que la sociedad donde vive este cronista llegó a lo que llegó, va echando mano de diferentes voces, ¿no? Y va contando la historia de diferentes personajes que están inmersos en ese universo distópico, cercano, y que, como bien dices, definitivamente, tanto las novelas históricas como las novelas de ciencia ficción lo que hacen es hablar del presente. Por más que la novela viaje al pasado o viaje al futuro, en ese viaje siempre está la referencia inmensa del presente. Entonces, al final, a pesar de que es una distopía, es una novela que está hablando de lo que nos está sucediendo en este momento, ¿no? De hecho, la novela plantea, bueno, que es como la crónica del fin del mundo como lo conocemos, no el fin del mundo en plan apocalíptico, sino el fin del mundo como lo conocemos, como lo entendemos ahora, para dar paso a una nueva forma de existencia. Y lo que me permite un género como la ciencia ficción y como exactamente el género distópico es, digamos, llevar al límite, ¿no? Llevar a los extremos esto que estamos viviendo en el presente. Crear un universo en el futuro me da pie para poder explorar el presente y llevarlo a proyecciones, digamos, un poco a manera de advertencia, pero también a manera de juego y de juego, bueno, de juego de la imaginación. Y bueno, sí, tiene que ver con el poder muchísimo, ¿no? Este cambio de concepto del poder que estamos viviendo ya en el presente, el resurgimiento de los neofascismos, de estos líderes que son, Mesiánicos. sí, mesiánicos por un lado y por otro lado que son muy populares, que se construyen en las redes sociales. Bueno, son cosas que estamos viviendo en el presente, definitivamente, nada más que, bueno, en este universo de nómadas, a estos líderes ya los pongo digamos, en el poder, todas estas ideas totalitarias que están resurgiendo en el mundo, el poder de las grandes transnacionales, llámense farmacéuticas, en este caso es una farmacéutica, pero puede ser cualquiera de las grandes transnacionales, el poder que están adquiriendo sobre el Estado, el debilitamiento de las democracias, eso por un lado, y por otro lado también los universos personales de estos personajes que viven en este mundo a futuro, ¿no? Que ya tiene que ver también con las relaciones individuales a través de la tecnología, el amor,
la amistad también está ahí, ¿no? Sí, de hecho, ahorita que hablas de personajes, me pareció que este relato trata personajes que no son muy comunes, porque por ahí sale un enano, sale un luchador, Veneno, sale Patricia, que es parte de esta cúpula del poder, y hay ahí unas relaciones, como dices, de amor, de deseo, pero también de esta cultura de la inmediatez, de este mal que se ha convertido el celular, el aparecer en medios digitales, ya no electrónicos como la televisión, porque la televisión me parece que ya ha sido el medio último, cuando ya estas figuras que aparecen en YouTube, en Instagram, ya llegan a la cúspide. Ya para rematar, la cereza del pastel es irte a la televisión, no al revés. Entonces, hablas de esta parte de cómo la cultura de la inmediatez ya está siendo también una parte como tipo droga, ¿no? Hay una escena donde uno de los personajes tiene relaciones y el tipo con el que se va le dice, espérame, voy a prender la cámara porque hay que transmitir. Cuando eso en la década de los 90, en los 80, era como un submundo y se empezaba a ver ya con las primeras emisiones en YouTube que había un underground, pero creo que ahora es lo de hoy. Entonces, ¿cómo se te ocurrió meter estos personajes? Porque normalmente los ubicamos en el circo, los ubicamos sí en el bajo mundo, pero no en un contexto como este, ¿no? Sí, bueno, a mí me gustan mucho los personajes límite, ¿no? Los personajes que viven en los márgenes de esto que llamamos normalidad. En muchos de mi trabajo exploro estos entes a través de la ficción, pero bueno, que tienen una correspondencia con la realidad y que son eso, entes muy marginales que viven de espaldas a las normas, de espaldas a las buenas conciencias. ¿Y por qué? Bueno, porque creo que en este tipo de personajes que viven al límite, que viven en los márgenes, podemos explorar las, las zonas más ocultas, ¿no? de nuestra sociedad. Son en este tipo de ambientes, en este tipo de personajes donde realmente encontramos muchas de las motivaciones, los móviles y aquello que nos constituye como seres humanos, dado que normalmente en la normalidad, en eso que llamamos normalidad, en eso que se construye a partir de un relato vertical que nos impone una forma de vida, casi siempre lo que utilizamos son máscaras, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de esas máscaras? Y este tipo de personajes me permiten explorar esos abismos que hay detrás de las máscaras que utilizamos socialmente para convivir y para sostener una normalidad que muchas veces es terriblemente nociva, ¿no? De manera que estos personajes me dan mucha libertad para explorar los excesos y lo más oscuro del alma humana. Y lo otro que comentas es que, bueno, sí, a mí la tecnología, tengo una relación compleja con ella. Por un lado, obviamente la utilizo como todo el mundo, pero también veo aspectos que me asustan, que me preocupan, sobre todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas, cómo nos estamos relacionando a partir de estas nuevas tecnologías que son fantásticas y son maravillosas, pero que también tienen oscuros intereses, no nos podemos olvidar de eso, y que persiguen eh, pues hacernos radiografías exactas de quiénes somos para, bueno, pues para obtener beneficios, ¿no? Entonces, en esta trampa que hay detrás de las redes sociales, sobre todo, ¿no? De las nuevas tecnologías, hay enormes beneficios, pero también hay muchas trampas, y un poco en este universo de nómadas exploro esas trampas, ¿no? La inmediatez de la que hablas, la insatisfacción, la pérdida, y en algún momento la voz narradora dice, bueno, en esa época, porque, insisto, la voz narradora se sitúa en el futuro del futuro, en esa época ya el amor ya no había perdido su sentido, ¿no? Ya no se ejercitaba como se había ejercitado hasta entonces, ¿no? Entonces, bueno, se desplaza el amor, ya no existe el amor, pero ¿qué hay entonces, no? Y vemos
a estos personajes teniendo relaciones en donde el compromiso emocional es mínimo y lo que se busca es esto, ¿no? El figurar, el estar, ¿no? El presumir la conquista, el inmediatamente subir las imágenes de las relaciones que estoy teniendo, etcétera, ¿no? Todo es muy líquido, todo es muy endeble, muy frágil, y lo que provoca es un enorme vacío, y este vacío se llena gracias a estas pastillitas mágicas que circulan por ese universo, por ese mundo, detrás de las cuales está esta enorme farmacéutica poderosísima que tiene también intereses muy específicos, ¿no? Entonces, bueno, al final somos como conejillos de indias en la que un montón de intereses y de gente que está detrás de intereses está experimentando con nosotros, ¿no? A nivel emocional, pero a nivel político y a nivel social. Y es como una especie de experimentación permanente. Y nosotros somos víctimas de esa experimentación, pero lo hacemos con cierto placer, convencidos de que lo que estamos haciendo lo queremos hacer. Claro, y estas pastillas, bueno, también se distribuyen en los penales de este mundo, un poco también para someter, pero yo me quedé pensando, ¿quién es más preso? Si los que están ahí purgando una condena y que están tomando esa pastilla como para liberar o tranquilizar o neutralizar estos sentimientos que da el estar encerrado, o los mismos que las producen y que viven en una tremenda soledad y que solo están buscando estimulantes, ¿no? Con relaciones peligrosas, con vínculos también peligrosos, ¿no? Sí, fíjate, me gusta mucho la observación que haces en cuanto al tema de quién está más preso, ¿no? Si los que están en esta cárcel, ¿no? Ultramoderna, donde gracias a las drogas, pues pueden tener a todos los reos adormecidos, ¿no? En un estado de permanente de felicidad, o quienes están fuera de esa cárcel que también viven en este estado permanente de felicidad a través del consumo de estas pastillistas mágicas. A mí una de las cosas que me ha empezado a alarmar de nuestro presente es la dependencia que tenemos de las drogas. Y no hablo de las drogas ilegales, que se han No, existido claro, toda la las vida. legales. Me refiero de las drogas legales, de las drogas que producen estos grandes laboratorios y farmacéuticas, y que con la complicidad de una ciencia médica que también está obteniendo muchísimo dinero, nos tienen prácticamente en un estado, ¿no? Que es eso, es como una especie de prisión, es una prisión virtual, ¿no? Porque mmm, tenemos una sensación de libertad, pero que es una libertad que está atrapada en el celular. Prácticamente todo lo vivimos a través del celular, ¿no? Entonces, es como una pequeña cárcel virtual en la que existimos. Tenemos sensaciones de felicidad que son muy efímeras, que son como estímulos que nos llegan a través de estos aparatos tecnológicos, de las redes sociales, pero también de este consumo de medicamentos, de pastillitas que nivelan nuestros nuestros químicos para evitar que podamos sentir angustia o miedo o tristeza, melancolía, etcétera. Esta sociedad que planteo en Nómadas no es tan diferente a lo que ya estamos viviendo, nada más se llevó al extremo, como decía al principio, y una de las cosas que teme esta sociedad que planteo en Nómadas es los sentimientos, que la gente esté triste, que la gente eh, tenga sensaciones de frustración, de angustia, y huye de estos sentimientos, les tiene pavor a estos sentimientos. De manera que construye toda una serie de mecanismos que son como cárceles, en efecto, para que el ser humano esté atrapado en una sensación de continua felicidad totalmente irreal, ¿no? Y por eso la epidemia de suicidios, porque obviamente porque en la novela hay una epidemia de suicidios, como bien sabes, Ujú. precisamente por eso, porque como es artificial la construcción de esta felicidad y la enalteración de esta felicidad, ¿no? La felicidad como una religión, ¿no? Incluso hay un personaje que recuerda el duelo porque ha perdido a su madre, y también los funerales son
tienen que ser felices, ¿no? No se puede sentir tristeza en los funerales, ¿no? Entonces hay como toda una ceremonia, un antifuneral donde la gente no se permite en un momento dado ni extrañar, ni sentir tristeza o dolor por la pérdida. Entonces, bueno, toda esta felicidad ficticia sí se convierte en una especie de cárcel que somete a los personajes, y aquellos que quieren escapar, que logran escapar de una u otra manera, pues bueno, se encuentran con el horror, y además se encuentran con una especie de incapacidad de sentir. Empiezan a reconocer sus sentimientos, que creo que es parte también de la novela. Ujú. Cómo estos personajes que escapan de esta cárcel de felicidad ficticia empiezan a reencontrarse con sentimientos, ¿no? Dolorosos, cuando Patricia, bueno, pierde al enano, ¿no? Bueno, estamos dando pequeños spoilers, pero no son determinantes, y que se niega a tomar estas pastillas que la tienen una felicidad permanente, de pronto reconoce el dolor, ¿no? El dolor de la ausencia, el dolor de la pérdida, y es algo que no sabe qué hacer con ello, ¿no? Y empezar a trabajar desde ahí, ¿no? Es decir, regresar un poco a los fundamentos de lo que llamamos humanidad, ¿no? Que tiene que ver total y estrechamente con las emociones, ¿no? Claro, Que nos las niegan de alguna manera y nos las negamos. claro, y ahorita que hablas de emociones, el hecho de que empiecen a reconocer, por ejemplo, Patricia, sus propias emociones, la convierte en una paria, ¿no? O sea, o en un ser como que todo muy alejado de lo que realmente debe de ser en este mundo. Y yo creo que tiene mucha cuestión de lo que pasa actualmente, ¿no? Sí, Muchas totalmente. veces dicen, lo que no sale en redes no sucede. Pues No claro que existe. sucede, ¿no? Sí, de hecho, bien lo dices, o sea, las redes sociales es una especie de construcción de un, de un avatar, ¿no? De un ser que no existe realmente y que está sostenido en una serie de máscaras que te permite la virtualidad, ¿no? Y te puede estar llevando la fregada, pero bueno, tú sacas la foto en el restaurante con tus amigos, muy feliz, sonriendo, ¿no? Y disfrutando de esta gran comida, pero después de eso igual llegas a tu casa y el vacío que sientes es enorme, y el dolor que sientes es enorme, muchas veces no sabes por qué, y no sabes identificar estas emociones, ni sus orígenes, ni sus causas, y lo que hace esto es crear como una especie de adicción, ¿no? Entonces no salgo de este mundo, porque esas fotos que me regresan a mí mismo muy feliz en ese restaurante, ese es mi mundo, esa es mi vida, realmente ese soy yo, no el que está en esta casa solo, angustiado, triste, deprimido. Y entonces, bueno, claro, si tú escapas de todo esto, sí, por supuesto que te conviertes en un paria, te conviertes en un ser marginal y en un ser sospechoso. Y sí tiene que ver mucho con el presente. Creo que Nómadas al final es una novela que está hablando todo el rato del presente. O sea, el juego distópico de situarla en el futuro, etcétera, no es más, es un mecanismo para que me permitía llevar al límite, retratar de manera más grotesca esto que yo siento que ya estamos viviendo, que es un hecho, ¿no? Y entre muchas otras cosas, el tema de la prohibición de sentirte triste, o la prohibición de sentirte deprimido o angustiado o enojado, ¿no? El miedo a esos sentimientos, que tiene que ver también con las estructuras capitalistas. O sea, para poder producir tenemos que ser felices. Alguien que está deprimido no produce bien. Alguien que está triste o que está enojado o taciturno o ensimismado, no es un buen elemento de producción. Entonces, toda esta filosofía de la felicidad está construida con base a necesidades específicas de producción eh, capitalista para que el aparato funcione, ¿no? Entonces, bueno, somos disfuncionales en tanto nos permitamos sentir toda la gama de posibilidades que tenemos, ¿no? Nos convertimos en sospechosos, disfuncionales, peligrosos y sobre todo inconvenientes, ¿no? Claro. Y ahorita que hablabas de todo esto, recordé la nota del día de ayer, ¿no? La señorita USA 2019 se retrató horas antes de morir una foto de helado, poniendo que ojalá encontrara paz el día de hoy y se avienta, ¿no? De un edificio y se suicida. Entonces, es un modelo de belleza, es un modelo de perfección, es una mujer que en Estados Unidos pues es la máxima figura de la belleza y de lo in, ¿no? Y de repente todo tras bambalinas sobre esa foto,
pues te habla de una gran soledad, de un problema mental y que pues pasa de largo por mucha gente, ni siquiera su familia se había dado cuenta, ¿no? Y creo que puede ser muy bien tu Patricia, ¿no? Una Patricia Sí. que está ahí en soledad. Ahora, es una novela vertiginosa, no es fácil, o sea, es muy vertiginosa, trae momentos sí muy llevados al límite y de repente sí, te soy honesta como lector, de repente tienes que tomar un poco de aire, ¿no? Igual y porque te está enfrentando a estas realidades que de repente no queremos ver, ¿no? Hay por ahí un asesinato, entonces eso también le suma a la novela. Y ahí el personaje que mencionábamos al principio, el luchador Veneno, trata de resolver qué le pasó al enano, ¿no? Y ahí entonces vamos viendo cómo se va entrelazando esta relación entre Patricia, Veneno, el enano, y toda la parte de la farmacéutica, y se va descubriendo ahí como en capas cómo esta sociedad te tiene dormido, te tiene como embrutecido, ya sea por pastilla, por el celular, por las redes sociales, por este sentido de gratificación inmediata, ¿no? Que ahorita estamos viendo. El hecho es que si no es una lectura fácil, hay que decirlo, pero es una lectura que al final te da estas reflexiones que hemos tenido a lo largo de la charla, ¿no? Sí, sí, bueno, a mí sí cuando escribo sí me gusta provocar al lector, ponerlo en un estado si no de angustia, por lo menos de incomodidad. Sí. No solamente en esta novela, en otras novelas mías también, por los temas que abordo, etcétera, y desde donde los abordo, en general no son lecturas agradables en el sentido de que provocan ciertos estados de lasitud o de placer o no sé, de tranquilidad. No, no, definitivamente no, y es verdad que Nómadas tampoco entra en ese perfil. Es una novela que incomoda, pero yo sí creo, bueno, que de alguna manera la literatura tiene que incomodar al lector, lo tiene que arrinconarlo, lo tiene que enfrentar con sus propios demonios, con sus propios monstruos, con sus fantasmas, eh, con quién es en el mundo, este, porque al final creo que es una novela donde cada uno de los personajes va asumiendo una posición frente a este mundo que se está viniendo abajo, y que está siendo, digamos que, desplazado por otro nuevo mundo que no terminan de ver los personajes, que es algo que creo que nos está pasando. O sea, no terminamos de ver que realmente el mundo como lo conocíamos se está acabando, y que lo que viene después, no digo que sea lo de Nómadas, esto es una especulación narrativa, pero creo que si no asumimos una postura activa frente a lo que está pasando, nos va, nos va a atropellar lo que viene, ¿no? Nos puede destrozar si no asumimos una postura. Entonces creo que en ese sentido sí no es fácil, porque la novela sí busca también arrinconar al lector, ponerlo contra las cuerdas y hacer una especie de pausa, que creo que la lectura es uno de los grandes poderes de la lectura, es que es un tiempo diferente al tiempo caótico en el que vivimos normalmente. El tiempo de la lectura es otro, es un tiempo de pausa, es un tiempo en el que todo se detiene alrededor, porque nada más existe ese universo en el que entras. Y en ese tiempo, que es más reflexivo, que es un tiempo para pensar, un tiempo para verse hacia adentro, pues en la novela trato de dar elementos para que bueno, ese momento no sea cómodo. Sí, pero te lleva a estas reflexiones, ¿no? Que creo que son interesantes porque es algo que estamos viviendo, ¿no? En algo que no podemos negar. Entonces creo que la novela es algo que sí, te cuesta un poco de trabajo, si no estás muy acostumbrado al género, pero creo que sí, al final te lleva a estas reflexiones que son del todo interesantes. Y bueno, ya casi estamos llegando al final de la charla. Y pues quiero agradecerte, Imanol Callenada. ¿Tienes algunas otras novelas? La nariz roja de Stalin, La ciudad antes del alba, Los confines de la arena, Historias de la Galla. No sé qué proyecto tengas ahorita en puerta, además de pues estar promocionando Nómadas. Bueno, pues mira, curiosamente,
el año pasado también salió, y digo, lo comento porque sé que tienes un club de lectura de novela histórica. En febrero del 2021, con otra editorial, con Planeta, salió una novela histórica que se llama Fantasmas del Oriente, que es una novela sobre, tampoco no es una novela nada agradable, porque exploro el genocidio y la persecución de la comunidad china en el norte del país, a principios del siglo XX, que es un tema terrible que se ha mantenido bastante oculto durante todo este tiempo. Hay un desconocimiento total, pero bueno, exploro esta época donde se cometió una de las peores atrocidades de la historia de México, que es la persecución brutal contra la comunidad china, especialmente en el norte del país, que es donde más había, ¿no? Entonces, bueno, está esa novela que salió también el año pasado, Fantasmas del Oriente. De hecho, Y la ahora recomendamos en los lunes, siempre vamos a la librería y creo que fui a la Rosario Castellanos, le tomé foto y creo que está en el perfil de Instagram. De todos modos, lo mira, no vuelvo sabía, a perfecto. retomar, que es una de Mira, tus novelas. sí, bueno, es una novela dura también, dura y nos enfrenta a un pasado que no queremos reconocer y asumir, en el que no solamente somos, como sociedad, los mexicanos no solamente somos víctimas, también somos victimarios, lo hemos sido, y bueno, también esto, en esta idea de recuperar, eh, no sé, una memoria, ¿no? Una memoria histórica que si no tenemos presente, si olvidamos tan fácilmente, bueno, pues no, difícilmente podemos asumirnos o no sé, o corregir ciertos caminos o ciertas rutas como sociedad, ¿no? Entonces, Claro. está eso. Y ahora estoy trabajando en una novela que tiene que ver mucho, tiene que ver con desde el punto de vista temático, con la defensa del territorio, frente a, fíjate que es una novela muy relacionada con nómadas, pero desde el presente, digamos, y tiene que ver con la defensa del territorio frente a las grandes industrias extractivistas en México, bueno, las mineras, que están acabando con el país de una manera indiscriminada, sin escrúpulos, y cómo esta actividad extractivista, voraz, enormemente codiciosa, tiene afectaciones obviamente ambientales que todavía no medimos, pero también desde el punto de vista de los grupos humanos, ¿no? De manera que hay una enorme cantidad de gente que está siendo desplazada en este país, a la que le están quitando sus territorios, sus tierras, su agua, sus recursos naturales, a favor del extractivismo. Entonces, bueno, la novela va por ahí. Ese es lo que estoy trabajando ahorita. Ok, pues esperamos volverte a tener en alguna charla aquí en Dando Libros y no sé si nos puedas dar tus redes sociales donde podemos ahí seguirte. Sí, fíjate que durante mucho tiempo no tuve y ahora recuperé Facebook, que es lo único que tengo, y es con mi nombre, Imanol Canellada, ahí me encuentran en Facebook, que es la única red social que tengo ahora. Un poco, bastante descuidada, ¿eh? No creas que pero bueno, sí, sí, de vez en cuando entro por ahí y si hay alguien que me saluda, me contacta o me pregunta, tiene alguna pregunta o algo, yo encantado los atiendo con mucho gusto. Perfecto. Pues te queremos agradecer muchísimo la oportunidad de tener esta charla y nuevamente al Fondo de Cultura Económica que siempre, siempre nos brinda esta oportunidad de platicar con autores. Muchas gracias, Imanol. Al contrario, gracias a ti, Angie, felicidades por tu trabajo. Muchas gracias.